decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos aquí a nuestro Relatornauta de cada lunes y de cada jueves en la señal de Radio Caput y por supuesto también a través de YouTube en caput.com. Aquí estamos arrancando esta semana, por cierto, fría en el arranque de la misma de este lunes 10 del mes de agosto. Y por supuesto con todas las impresiones que nos ha dejado la semana pasada, que ha sido muy movilizante desde todo punto de vista y que se va a extender esta semana sin lugar a dudas, porque llegó el tiempo de la hora de los pueblos, como diría el general Perón. Me parece que es hora de la reacción del pueblo argentino ante el agravamiento de la situación social y económica y ante este ataque despiadado que el poder viene ejerciendo desde hace 2 años y medio a esta parte contra el pueblo argentino, contra los derechos de los trabajadores, contra el bienestar de la población y en favor de las grandes corporaciones. Porque siempre lo decimos en estos micrófonos de Radio Caput, donde dar testimonio en tiempos difíciles para nosotros es la prioridad, el compromiso que hemos asumido con el legado histórico de Rodolfo Walsh y con el legado histórico de los 30.000 detenidos desaparecidos que llevamos por siempre para nuestra memoria, para nuestra honra y como ejemplo de vida, siempre lo decimos aquí. Ellos son quienes nos guían, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y en ese sentido, yo creo que la actitud del pueblo tiene que seguir siendo movilizante, tiene que seguir siendo de protagonismo, tiene que seguir siendo de respuesta ante la agresión de un gobierno que empieza a mostrar su verdadera cara, su verdadera identidad, que el tan mentado anarcocapitalismo, el político que no es tal, que viene a terminar con la casta, el loco disruptivo, está mostrando su verdadera cara, que no es ni más ni menos que la de ser un chirolita del poder, un chirolita al servicio de las grandes corporaciones y lo que es peor, del interés foráneo, del interés extranjero, del interés del imperio, su alineamiento absoluto y total, burdo, con Donald Trump ha llevado a la Argentina a una situación inédita en estos más de 40 años de democracia recuperada. Y el pueblo tiene que empezar a dar respuestas. La dio el otro día en la marcha del pasado jueves, con todo lo que ocurrió allí y además con lo que ocurrió en el recinto, donde finalmente se derrotó la ofensiva neoliberal y de la oligarquía restauradora
para dejar a libre albedrío las tierras de la Argentina, para ser entregada la Argentina al mejor postor, finalmente con la movilización popular que se terminó viendo reflejada en el Palacio, pudo de alguna manera frenarse esta avanzada, lo mismo que con la ley que intentaba ser modificada respecto de los incendios forestales y la posibilidad de vender las tierras que fueran incendiadas, lo que era un traje a medida de algunos sectores que sabemos se aprovechan, sobre todo en la zona de la Patagonia o de la propia Pampa Húmeda Argentina, se aprovechan de estos incendios provocados para después dejar tierra arrasada y hacerse de esos terrenos, hacerse de esas tierras. Es un freno, es el principio de una respuesta que el pueblo argentino tiene que dar ante esta ofensiva apátrida, cipaya y que se quiere llevar todo puesto. Pero esta es una semana donde vamos a seguir movilizados, ¿eh? Atención, esto no empezó ni termina en lo que ocurrió con la ley de extranjerización de la tierra y todos los elementos que jugaron a favor para detener esa ofensiva, ¿no es cierto? La coyuntura produjo el hecho de que fuera justo en pleno mundial que se estuviera tratando el tema y allí empezó a corporizarse indudablemente en la sociedad argentina un sentido de patria que parecía dormido, que parecía adormecido y que los muchachos de la selección argentina parecen haber despertado del letargo, ¿no? Por eso la respuesta de la semana pasada ante la ofensiva en lo que respecta a la ley de extranjerización de la tierra. Pero esta es una semana donde el pueblo argentino redobla la apuesta. Se moviliza el próximo miércoles en defensa de la ciencia. Ya vamos a ver el spot con el que se está convocando al próximo miércoles. Ya tenemos la oportunidad de verlo, Ayelén, al spot. A ver, esta es la convocatoria para el próximo miércoles de la ciencia, para defender la ciencia argentina, pero extendida a todo el pueblo argentino que debe participar sin lugar a dudas de la movilización de este miércoles, y con este spot se está convocando a la movilización del próximo miércoles de la ciencia argentina en defensa de nuestra ciencia y de nuestra soberanía. Desde Anisaco, La Rioja. Desde Córdoba. En el laboratorio donde estudiamos al virus del dengue. Desde Bariloche. Desde Puerto Madryn. Desde la Universidad de Buenos Aires. Desde Castelar. Desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA. Como becario del CONICET. Desde el Instituto de Geografía de San Pablo. Desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF CONICET. Desde que vine a CONICET. Me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta. Por Argentina y nuestra ciencia. En defensa de la universidad pública. En defensa de las becas CONICET. Por la Argentina y por el... Tenemos que defender a nuestros investigadores e investigadoras. Al CONICET y al Instituto de Lula. Para defender la soberanía en investigación en salud. Para defender a la Argentina de los ataques contra la ciencia y sus trabajadores. El miércoles a las 16 horas está convocada entonces esta manifestación de la ciencia argentina. A través de las redes se ha emitido este spot muy lindo, muy bueno, donde todos nos ponemos la camiseta. Así como nos pusimos la camiseta para bancar al equipo argentino, así como nos pusimos la camiseta para defender la extranjerización de las tierras que se quería producir desde el seno del poder y desde un gobierno que solo responde a los intereses corporativos y a los intereses extranjeros. Ahora nos ponemos la camiseta en defensa de la ciencia argentina, de una ciencia que está siendo atacada, desmantelada, destrozada por el gobierno nacional, que no le importa nada todo lo que se ha construido en este tiempo en derredor de la ciencia argentina y que quiere verla minimizada a su máxima expresión. Por eso la ciencia se moviliza y visibiliza al mismo tiempo lo que está sucediendo y se pone la camiseta. Y yo creo que en ese sentido todos nos tenemos que poner la camiseta, porque hasta ahora han sido todos movimientos sectoriales lo que hemos tenido, salvo lo que pasó el miércoles
miércoles pasado con la respuesta que el pueblo dio frente a la extranjerización de la tierra. Pero ahora todos esos sectores que indudablemente están siendo atacados por parte de la restauración oligárquica neoliberal, tienen que empezar a mancomunarse, ya no solo en reclamos sectoriales. Entonces, el miércoles con la ciencia vamos todos al obelisco, todos con nuestra camiseta a defender la ciencia argentina y lo importante que es para el desarrollo de un país tener ciencia propia, tener ciencia soberana. El mismo miércoles también paro docente en todas las universidades nacionales, paro de toda la comunidad universitaria, porque no hay respuestas, porque el gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento universitario a pesar de que ya fue ratificada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que en ese sentido tenemos claro que es importante hacernos escuchar para que la voz del pueblo argentino también se haga sentir respecto de lo que está pasando con nuestras universidades nacionales que están siendo víctimas del desfinanciamiento y donde no se cumple la ley. No se cumple con la ley de financiamiento universitario tal como había sido prevista por en su momento el propio Parlamento y también, por supuesto, por la Corte Suprema de Justicia, que terminó avalando el reclamo de la cautelar que hicieron en su momento los rectores universitarios. Así que también es importante esto que va a ocurrir el próximo miércoles en las universidades nacionales con el paro de toda la comunidad universitaria, reclamando que el gobierno cumpla la ley. Ya no hay excusas para que no cumpla la ley de financiamiento universitario. Pero de este y muchos otros temas vamos a hablar ahora mismo con el senador nacional por Chaco, el senador Jorge Capitanich. Allí lo tenemos en su oficina. ¿Cómo estás, Coqui? Gracias por atendernos. Buenas tardes. No, al contrario, Javier, un gran gusto saludarte y un gran abrazo para toda la audiencia. Bueno, ¿qué repercusiones ha habido a estas horas después de lo que fue la semana pasada, el jueves más precisamente, esa sesión del Senado de la Nación que frenó en conjunto, diría yo, con la movilización popular, la extranjerización de la tierra argentina, lo mismo que con la modificación a la ley de incendios, Coqui? Bueno, yo creo que ha sido un logro extraordinario del pueblo argentino, que se expresa con capacidad de movilización y acción colectiva, que se traduce claramente en una articulación opositora en el Congreso, precisamente en el Senado de la Nación. Y la verdad es que lo que pretendía cometer el Poder Ejecutivo y obviamente el bloque oficialista es un verdadero despropósito desde el punto de vista jurídico y legal. Por varias razones, digamos, porque ellos están acostumbrados a articular en una ley ómnibus, o sea, ponen distintos temas absolutamente inconexos para ocultar la verdadera intención que manifiestan. Entonces, la verdadera intención que manifestaban era entregar tierras a inversores extranjeros, sin ningún tipo de control ni regulación. Y por el otro lado, ponían un pomposo título de la inviolabilidad de la propiedad privada que en verdad nunca estuvo en discusión en la República Argentina, salvo la modificación del artículo 38 de la reforma constitucional de 1949 con Perón. Siempre el artículo 17 se mantuvo en 1853, en 1860, en 1866, en 1898, en 1957, en 1972 y en 1994. Por lo tanto, ese no era un problema de discusión, pero sí es importante remarcar y comentarle a la audiencia que hoy la ley 26.737, que es la que regula a partir del año 2011, que era un proyecto que propuso Cristina Fernández de Kirchner al Congreso de la Nación y que había cerca de 20 proyectos en tratamiento, permitió poner un límite hasta el 15% de la superficie total terrestre cultivable en la Argentina, agrícola, o sea, superficie terrestre, mejor dicho, como criterio general. El 15% hoy ya se han vendido a propietarios extranjeros cerca de 13 a 13,7 millones de hectáreas, de los cuales 36 departamentos han superado el 15% fijado por la ley. Algunos de los cuales superan el 50%. Uno de los cuales es el departamento Lácar en Neuquén, que ha tenido un desplazamiento de personas. La segunda cuestión es que el marco regulatorio habilita hasta 42 millones de hectáreas.
si uno toma la evolución de la superficie sembrada para la producción de cereales y oleaginosos, la Argentina produce de 26 millones de hectáreas en los últimos 30 años, pasó a 42,5 millones de hectáreas con 163,7 millones de toneladas. Entonces, lo que quiero transmitir acá es que todavía quedaba un margen y queda un margen regulado por ley para la inversión extranjera directa en tierras rurales. Segundo, no podía superar la limitación del 30% de una nacionalidad. Tercero, no podía ser adquirida por un Estado extranjero o cualquier tipología jurídica societaria encubierta. Y por último, no se podían vender más de 1.000 hectáreas en zona neutral. Muy bien, esas limitaciones, reguladas por un registro y con capacidad regulatoria por parte del Estado, fue todo el tiempo bastardeada por el gobierno. El gobierno en el decreto 70/2023 lo que hizo en el artículo 154 es derogar la ley 26.737. De manera tal de que yo creo que la 27.637, o sea, la 26.737, perdón. O sea, eso significó una movilización muy fuerte del pueblo argentino para limitar. Porque aparte, no se trata solamente de tierras rurales, se trata precisamente de que vienen por tierra y territorio, por agua dulce y sus reservas estratégicas, por minerales estratégicos, por el tema de la energía y por la producción de alimentos y la manipulación de alimentos. Por lo tanto, yo creo que ha sido una muy buena limitación por parte de la ciudadanía del pueblo argentino. Pero a su vez también modificaron por la ley 21.499, la ley de expropiaciones, que viene del artículo 5 del Estatuto de Reorganización Nacional de Videla y Martínez de Hoz, en 1977. Con lo cual ahora instrumentaron lucro cesante, actualización por índice de precio al consumidor, también por tasa de interés, excluir claramente al Tribunal de Tasación de carácter vinculante y establecer una interpretación restrictiva. ¿Por qué? Bueno, porque claramente si existe hipotéticamente una reversión de las políticas absolutamente entreguistas del gobierno, eso tiene un costo mayor de transacción por parte del Estado que pretenda recuperar soberanía. O sea, dicho de otra manera, si esta ley que se aprobó por parte de una mayoría reducida y ajustada respecto a la expropiación el día jueves-viernes en el Senado de la Nación, se hubiese utilizado para la expropiación de YPF, esta hubiese sido mucho más caro y hubiese generado un costo adicional al Estado Nacional. Gracias a YPF, hoy tienen superávit energética, gracias a YPF, que se estatizó en el año 2012 y una decisión política de Cristina, definitivamente eso ha cambiado. Era una cuestión. Sí. Sí, amplía, Jorge. Amplía, te escuchamos, sí. Amplía. La otra cuestión que me parece importante, en la ley de manejo de fuego, la ley 26.815, que había impulsado Máximo Kirchner oportunamente, planteaban 3 modificaciones, el 22 bis, ter y quater, 30, 60 años, o sea, eliminar las penalizaciones desde el punto de vista de los incendios articulados para generar subdivisiones o emprendimientos inmobiliarios ex profeso. También la modificación del artículo 679 al 686 bis, el Código Procesal Civil y Comercial, que es obviamente aplicable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los bienes nacionales, definitivamente implica claramente la cuestión muy concreta que tiene que ver con los desalojos express. O sea, se ponía 10 días sin diferenciar cualitativamente una ocupación legal o ilegal. Nosotros obviamente rechazamos eso porque entendemos que es necesario establecer un equilibrio entre partes y lograr para alguien que tenga un contrato legal y que tiene un incumplimiento por causas de fuerza mayor, tenga 180 días de negociación para ser compatible con su capacidad de pago, pero a su vez también para garantizar un equilibrio entre las partes, que eso es compatible con un problema que existe hoy en la Argentina. El 70% de los inquilinos presenta algún problema para el cumplimiento efectivo de sus alquileres. Recordemos que en la República Argentina hay 7,9 millones de personas que viven de alquiler y son 2,5 millones de inmuebles. Por lo tanto, no es una cuestión menor lo que se regula. Y por último, la ley Pierri, que era la 24.374, establecía en los artículos 6 y 8 una compatibilidad respecto al tema de los 3 años de ocupación pacífica y continua. ¿Y qué hizo el gobierno? La corrió a 10 años como asimilando la prescripción adquisitiva, que a su vez por trámites inconclusos van a ir a cerca de 20 años. Por lo tanto, hay una regresividad respecto a la regularización dominial. Nosotros le hemos propuesto en ese debate
en las comisiones que hagamos una ley de regularización dominial, porque hay cerca de 6.500 barrios populares, cerca de entre 14.500 y 16.000 asentamientos en la República Argentina, 5 millones que viven verdaderamente sin el título de propiedad de la tierra, cerca de 1,2 millones de familias, que a su vez tienen problemas de infraestructura en acceso a agua potable, cloacas, energía eléctrica, veredas y obviamente condiciones razonables de habitabilidad. Entonces, claramente, sinceramente, y para terminar, esta ley lo único que quería era regalar la tierra argentina, insertarnos desde una perspectiva geopolítica en una modalidad claramente de resignación y renuncia a la soberanía y, por último, generar serias dificultades para aquellos que efectivamente no podían acceder a la tierra. Por eso mi título es: esto no se trata de inviolabilidad de la propiedad privada, sino del acceso a la propiedad por parte de los pobres que hoy tienen severas restricciones. Sí, yo creo que haces muy bien en caracterizar la importancia que tenía esta ley para el actual gobierno, ¿no es cierto? Y el hecho de que se le haya puesto un freno, porque me da la sensación de que era una ley que le ponía un broche al modelo, ¿no? Era como que lo hacía cerrar en toda su dimensión de modelo entreguista del actual gobierno hacia los intereses corporativos y sobre todo foráneos. Por eso me parece que, si bien es cierto que desde el gobierno se minimiza lo que pasó, yo creo que la acción de haber frenado esto es muy importante y todavía no tomamos dimensión, no solo lo político, porque para el gobierno significa, digamos, un retroceso cuando venía con toda la fuerza en el Senado, incluso aprobando la reforma laboral tan regresiva que lograron aprobar. Y también desde el punto de vista social, me parece que la gente empezó a tomar conciencia de qué significa este modelo económico y social, Coqui. Totalmente, aparte estamos ante el gobierno más vendepatria, oligarca y entreguista de la historia. Con lo cual, digo, es necesario poner freno a tamaño nivel de avasallamiento. Y aparte la arquitectura jurídica tiene varios componentes. Una arquitectura jurídica que tiene que ver con esta ley de expropiaciones, que pudieron sacar, pero a su vez con las restricciones que inicialmente no pudieron, o sea, con algunas modificaciones, pese a lo que ellos pretendían. El tema de la ley de extranjerización de tierras, el tema de la violación sistemática y flagrante a la ley del ambiente, el tema de la reforma de la ley de sociedades comerciales 19550, que está frenada hoy aquí en el Senado, o la ley del Super RIGI, que está en el Senado y que vamos a debatir profundamente y que ya la sacaron al tema de RIGI y Super RIGI, más el tema del decreto 70, más el /2023 y la ley 27742 de base y punto de partida para lo que ellos pomposamente denominan la libertad de los argentinos. Entonces, no es menor lo que ellos están planteando, o sea, su arquitectura jurídica todavía le falta. Super RIGI, le falta. Ley de sociedades comerciales 19550. Todavía le falta una nueva ley de presupuesto. Todavía le falta terminar de articular o sellar estas leyes conjuntamente con inocencia fiscal. De manera tal de que yo creo que tenemos que estar alerta porque este gobierno ya fracasó. Este gobierno va a caer estrepitosamente en las elecciones del año 2027. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Tenemos que poner claramente énfasis en un programa sólido, en interpretar bien a la ciudadanía y obviamente en la elección de nuestros candidatos que sean representativos de la voluntad colectiva. De manera tal de que no me cabe la menor duda, porque este es un gobierno que lo único que ha hecho es un programa de apreciación cambiaria, apertura económica indiscriminada, desindustrialización acelerada, precarización laboral, deterioro del salario, reducción del consumo masivo y, por supuesto, un esquema en donde se promueve la desestructuración desde el punto de vista productivo y la agudización de las desigualdades sociales. Ese combo ha implicado que cerca de 28.000 pequeñas y medianas empresas han cerrado y tiene una proyección de casi 40.000, que cerca de más de 3.000 panaderías están cerrando, que cerraron una cantidad extraordinaria de kioscos, que aumentó efectivamente entre 350 a 370.000 los empleos formales que fueron destruidos por este gobierno, que naturalmente la precarización laboral, el deterioro del salario mínimo vital y móvil, y a su vez todo lo que significa la destrucción de la logística integrada y la destrucción de la infraestructura social básica. O sea, en este gobierno
va a ser Milei el primer presidente que no inauguró ninguna obra. Ninguna obra de agua potable. Lo que hacen es cambiarle los nombres a las obras que se hicieron durante la década ganada. Pero un chanta total, es exactamente lo único que hizo es esto. Semejante el Palacio CCK le puso el nombre de Palacio de la Libertad porque es lo único que saben hacer. Lo mismo que hizo Sdero en el Chaco. Son una manga de chantas, delincuentes, porque esta es la verdad. Es un gobierno corrupto que a su vez juega ineludiblemente con un modelo absolutamente regresivo desde el punto de vista social. Por eso, sinceramente, creo que es necesario entender e interpretar la voluntad colectiva, como lo hemos hecho, y ojalá Dios quiera que esto sea también la potenciación de la unidad del pueblo argentino para defender precisamente nuestros derechos, porque lo que vos decías, por ejemplo, a ver, vamos a plantear todas las cosas, porque primero, la emergencia por discapacidad no la aplica. No. Existe un deterioro de casi el 73% del ingreso de los prestadores. Adeudan no menos de 4 a 5 meses para todos los prestadores que definitivamente no pueden prestar adecuadamente los servicios. No generan la previsión de medicamentos para los jubilados del PAMI, el deterioro del nivel de jubilaciones, 2,8 billones que le deben de financiamiento universitario, el tema de la exclusión del Fondo Nacional de Incentivo Docente a los trabajadores docentes, el Fondo de Compensación Salarial, el tema de los mecanismos de bonificaciones por conectividad, ¿no? Realmente han destrozado el sector público. Bueno, Coqui, desaparecieron 4 billones de pesos y nadie sabe dónde está. El presidente del Banco Central no sabe dónde están. Por supuesto que nosotros vamos a acompañar no solamente pedidos de informe, sino también todas las cuestiones de denuncias penales correspondientes, lo mismo que el tema de las reservas de oro del Banco Central. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están las reservas de oro del Banco Central? Estos chantas quieren plantear una reforma en la Carta Orgánica y en realidad violaron todas las normas de estabilidad en materia de calidad institucional. Cerca de 300 funcionarios fueron despedidos durante menos de 3 años de gestión de gobierno. No, la verdad, yo creo que es un problema serio desde el punto de vista de lo que ha vivido y vive el pueblo argentino. El endeudamiento de la familia, cerca de 21 millones de personas de 47 millones están endeudadas, de los cuales 7.100.000 definitiva están siendo morosos, y dentro de ese esquema, más de 5 obviamente tienen cerca de 90 días de morosidad, y a su vez cerca del 32% con préstamos no bancarizados, y dentro de ese esquema, con todas las operaciones que han hecho con Fintech, etcétera, que le cobran tasas siderales de interés, que en definitiva van a tornar impagable este tema, y la verdad es que no toman en cuenta, la gente le aumentaron, le dejaron sin empleo, estoy citando FATE, y todas las empresas industriales que cerraron han destruido los cimientos de base industrial. Segundo, han destruido el salario, que es la fuente de generación de ingresos de la gente. Tercero, le han aumentado los gastos, desde la garrafa de gas al que no tiene conexión domiciliaria, hasta el precio extraordinariamente casi 1.500% de aumento del costo de transporte, el tema de aumento del tren, el aumento de los servicios colectivos urbanos, el tema de la gas de garrafa con los que no tienen conexión domiciliaria, a los que tienen conexión domiciliaria, un incremento alevoso de la tarifa de gas, de agua potable, de cloaca, de energía eléctrica, de servicios telefónicos de vía celular o de fibra óptica. O sea, todos los servicios han aumentado exponencialmente y los ingresos bajaron, con lo cual quebraron a la familia. Y si quiebran a las familias, también van a terminar generando un nivel de crisis en la cadena de pagos. Y ese nivel de crisis en la cadena de pagos implica cheques rechazados. Ya hay cerca de 157.000 cheques rechazados, los cuales algunos por defectos formales, pero cerca de 105.000 por falta de fondos. Entonces, cheque rechazado, ruptura progresiva de la cadena de valor, de cadena de pagos, afectación en el patrimonio de los bancos como consecuencia de la regularización de la cuenta de activos, producto de que las cuentas por cobrar no se recuperan, aumenta la morosidad, hay que previsionar la cartera. Entonces, todo eso verdaderamente está generando un problema serio de funcionamiento, porque la gente, como no tiene plata, no puede comprar. Entonces bajan las ventas de consumo masivo. Y a su vez, gran parte de las industrias, en definitiva, están en franco retroceso. Capacidad instalada de menos 20% en promedio respecto a los indicadores del año 2022. Entonces, la verdad, no hay nada que este gobierno pueda mostrar como algo positivo. Realmente no ha hecho nada, no hizo nada, no quiere hacer nada, y lo único que han hecho es destruir el país. Coincido contigo en el diagnóstico, Coqui. Lo que pasa que
también viendo el deterioro que está teniendo el gobierno y el deterioro de las variables sociales, me pregunto si no queda muy lejos la elección para una sociedad que ya no da más, senador. Bueno, obviamente estas son dificultades que es necesario observar con mucho detenimiento, pero lo más importante es de nuestro espacio, tenemos que tener un programa de gobierno muy claro. Nosotros tenemos que tener 3 ejes que son claves. Primero, un plan de infraestructura que genere cerca de 1 millón de empleos. Si nosotros no tenemos un efecto multiplicador en la generación de empleo y la recuperación del ingreso disponible a las familias, vamos a estar seriamente en problemas. Segundo, tenemos que tener una política de ingresos que reestructure las deudas familiares y le ponga una recuperación en el salario mínimo, vital y móvil en el salario para recuperar la política de ingresos. Si no recuperamos el poder de compra del salario, definitivamente no vamos a poder recuperar la actividad económica. Tercero, es absolutamente indispensable recuperar un diseño de un sistema productivo cuya base sea un plan de industrialización muy activa conjuntamente con la recuperación de la ciencia y la tecnología como un motor para el crecimiento. Son 3 ejes, pero a su vez hay que resolver los temas de regla fiscal. Nosotros también tenemos que generar credibilidad y confianza, no solamente para los agentes económicos, sino también para el mercado financiero nacional e internacional. Tenemos que entender nuestra lógica, que es regla fiscal que tienda al equilibrio, pero el equilibrio que no lo paguen los pobres, que lo paguen los que tengan mayor capacidad contributiva, los que evaden, los que eluden, los que a través del precio de transferencias eluden el pago de impuestos y efectivamente triangulan con países de baja tributación. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos nosotros. El otro gran desafío, nosotros no podemos negociar con la inflación. La inflación no se negocia. En un programa nuestro tiene que ser la estabilidad monetaria un activo absolutamente esencial que tenemos que defender con uñas y dientes. Tercero, un plan económico nuestro tiene que tener un tipo de cambio que sea competitivo, pero que ensamble el tipo de cambio con el marco de inserción global competitiva de Argentina. Cuarto, tenemos que tener reglas de calidad institucional, tanto en lo que es AFIP-ARCA, en lo que es ANSES, en lo que es Banco Central. No poner amigos, sino que poner gente idónea con reglas y que cumplan objetivos. Lo mismo que el tema de política industrial, de empleo, políticas de ciencia y tecnología, políticas de economías regionales, o básicamente también superar la restricción energética con un plan energético, con un plan para la inserción competitiva del país, lo mismo que un plan de consenso político y un plan de infraestructura para el desarrollo. O sea, eso también debe estar acompañado por un plan de seguridad pública, un plan de reforma judicial, un plan de diseño educativo que tienda a la calidad y un plan de salud que está absolutamente quebrado. Cerca de 1 millón de trabajadores de las obras sociales hoy ya no tienen más obra social. Las prepagas, cerca de 700.000 han dejado de pagar, gran parte de las prepagas han dejado de pagar su cuota y efectivamente se corrieron al sector público o a prestaciones de menor calidad relativa. También la mayor demanda en el sector público generó, con caída en la recaudación en materia tributaria para provincias y municipios, ha generado efectivamente un déficit de financiamiento y por lo tanto es un problema de desatención en insumos, medicamentos y prestaciones adecuadas para la gente, porque yo digo, es un problema serio, Son cerca de 18 millones de personas que están atendidos por las obras sociales sindicales, que hoy verdaderamente no pueden atender en forma razonable y racional. Y a su vez eso genera deudas provisionales impositivas, eso genera un le mete serio presión problema de funcionamiento. al sistema de salud. La última, para ir cerrando la charla, senador. Por un lado, este miércoles se moviliza la ciencia que está tratando de visibilizar una situación muy difícil que está pasando la ciencia argentina, después de tanto tiempo que se incentivó a la misma y se lograron objetivos importantes y hoy está siendo desmantelada. Y por otro lado, has presentado un proyecto de ley para que se declare de interés público nacional la visita del Papa de León XIV en el próximo mes de noviembre, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, para mí es muy importante. Yo acá tengo conmigo esta encíclica que es Magnifica Humanitas, que es una carta encíclica sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. La verdad, yo creo que es muy importante lo que significa la reivindicación de la doctrina social de la Iglesia Católica, sobre todo partiendo del peronismo, que consideramos claramente la doctrina social de la Iglesia como base a eliminar de nuestra doctrina cristiana, profundamente humanista, profundamente cristiana.
una doctrina simple, práctica y popular que nos enseña a obrar, que nos enseña a hacer. Y me parece que es muy interesante cuando la doctrina social repite los principios que son sustantivos, el principio que tiende al bien común, a la subsidiariedad del Estado, a la solidaridad, al destino universal de los bienes, a la justicia social. En épocas de derechización de muchos países en el planeta, volver a profundizar la reflexión sobre Dios, sobre el amor a Dios y el amor como un vehículo de transformación de la dignidad de la persona humana, bueno, efectivamente creo que es algo muy bueno. Por eso yo destaco la visita del 8 al 11 de noviembre del Papa León XIV. Ojalá Dios quiera que sea con la bendición al pueblo argentino, pero sobre todo que nos ayude a reflexionar y a cambiar el rumbo. Yo creo que es muy importante que opongamos a esa visión antropológica, tecnocrática, que es verdaderamente deshumanizante, que pretende consolidar una tecnocracia oligárquico-feudal. Bueno, que volvamos nuevamente a una concepción antropológica desde el punto de vista antropocéntrico, en donde la persona humana es el centro del universo, pero sobre todo un centro del universo amparado en el amor a Dios y el amor al prójimo, como la esencia misma de la dignidad humana. Muchísimas gracias, senador. La seguimos en cualquier momento. Un abrazo grande. Gracias a vos. Muchas gracias. Jorge Coqui Capitanich, el senador nacional del Partido Justicialista en la provincia del Chaco, representando a la provincia del Chaco, charlando con nosotros después de lo que fue el tratamiento en el Senado. Vamos con Kaufman, con el sociólogo, para seguir un poco esta línea, ¿no? De ver cómo está modificándose el cambio de humor, el cambio social, el cambio de percepción de la sociedad hacia este gobierno de restauración oligárquico neoliberal con fachada narcocapitalista. Y el planteo que el propio senador hacía, ¿no? De ir pensando ya en un gobierno que tenga que superar estos 4 años de oprobio y devolverle al pueblo argentino sus derechos, su dignidad, su calidad de vida. No va a ser una tarea menor, porque está claro que detrás de este modelo que se está llevando adelante con esta verdadera agresión salvaje al pueblo argentino, están los intereses corporativos, está la oligarquía, la oligarquía argentina que ya la conocemos, es capaz de cualquier cosa con tal de defender sus intereses y de seguir ganando, ¿no? Fueron capaces de alentar una dictadura genocida, fueron capaces de sostener política y económicamente el genocidio de los 90, y ahora son los que están detrás de este proyecto de restauración oligárquico neoliberal. Y justamente ya lo tenemos al sociólogo y profesor universitario Alejandro Kaufman del otro lado de la línea, un poco como para darle contexto de análisis sociopolítico a este momento de la Argentina. ¿Qué tal, Alejandro Kaufman? Bienvenido a Radio Caput, soy Javier Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Javier? Gracias por el llamado. Bueno, ¿qué estás percibiendo, sobre todo después de lo que pasó la semana pasada con ese freno a la ley de extranjerización de la tierra? ¿Hay un cambio de humor social? ¿Hay un cambio de época? ¿Hay un despertar de la sociedad? ¿Qué estás viendo, Kaufman? La pregunta por el humor social es interesante porque estamos siendo gobernados meteorológicamente desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es eso, meteorológicamente? Muy bueno. Y porque el humor, viste que es una metáfora que refiere a los fluidos del cuerpo, ¿no? Es un término muy antiguo y los fluidos del cuerpo necesitan moverse, son un poco impredecibles. En la antigüedad el problema era que se estancaran, ¿no? Entonces la idea del humor es meteorológica y muchos gobernantes nuestros han sido muy sensibles a los humores sociales, ¿no? Yo me estaba acordando, por ejemplo, de cuando fue el caso Bloomberg, ¿no? Sí. Y estaba pensando también, a raíz de tu inquietud, de tu pregunta, que me parece interesante, que probablemente Cristina sea la figura política en muchísimo tiempo menos influenciable por el humor social, entendiendo el humor social como reacciones súbitas que pueden durar muy poco tiempo y que generan cambios a veces irreversibles. El voto a Milei fue eso, fue el resultado de un humor social
que enseguida encontró un montón de narradores y explicadores que empezaron a darle letra a ese humor social, y era un humor social muy difícil de determinar, que no, en general yo no coincido con la mayoría de las cosas que se dicen, del hartazgo por el gobierno anterior, y es mucho más compleja la cuestión, pero era un humor social que después encontró una forma de autosostenerse, ¿no? Por recién me preguntabas al Coque Capitanich si podemos esperar hasta las elecciones. No podemos esperar nada y no sabemos qué hacer, ni tenemos forma de evitar o de adelantar nada, porque eso dependería no del humor social, sino que dependería de la acción social, que se ha visto muy inhibida y muy desmoralizada, porque yo insisto en repetir una cosa que me parece que también se dice poco. El hecho de que el mismo proyecto de la dictadura, que había sido un terrorismo de Estado, sea votado por millones de personas que siguen apoyando y que lo han votado varias veces, es un hecho profundamente desastroso, profundamente catastrófico, muy desmoralizador, que requiere un duelo, es traumático, es una cosa gravísima, donde además ese conjunto social, es un conjunto social que todas las veces que vemos continuamente mobileros y mobileras que les preguntan, entonces no saben nada de lo que está pasando, pero lo apoyan y lo van a volver a apoyar. Estamos internados en un vórtice de desgracia en la Argentina, esa es la verdad. Y lamentablemente buena parte del discurso público lo que hace es asimilarlo, atenuarlo, justificarlo, dar explicaciones consoladoras, tranquilizadoras, cuando realmente la figura que yo propondría es, ¿viste los dibujos animados del coyote y el correcaminos? Cuando el coyote camina en el aire y sigue caminando en el aire hasta que mira hacia abajo. Bueno, así estamos desde que asumió la presidencia. Estamos caminando en el aire y nos dicen que no miremos abajo, ¿viste? Porque si miramos abajo... nos caemos, pero ya creo que estamos en el pozo de los pozos. El otro día yo te escuchaba con Cintia García y vos decías algo muy interesante. Generalmente se apela a la retórica de los analistas, que generalmente lo que hacen es visualizar qué va a pasar, pero nadie te cuenta lo que está pasando, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué está pasando? ¿Es que de pronto se volvió moda ser patriota? ¿Es que por un grupo de muchachos, de jugadores de fútbol que mostraron una bandera, descubrimos que las Malvinas son argentinas? ¿O por lo menos descubrió la clase media y los jóvenes que las Malvinas son argentinas, Kauman? Yo creo que hay un componente genuino de lo que pasó, que es muy genuino que no se sabe quién agarró una sábana, hizo todo eso. Sabemos que gente que estaba ahí, y no cualquiera está ahí, ni podía entrar a ese estadio, pero eso no importa, porque la causa Malvinas es una causa transversal, transclasista, ¿no es cierto? Es una causa que ha sido utilizada por la dictadura, pero que es como un último recurso del país, ¿no? Es como un último recurso de que existe algo llamado la Argentina, y en ese sentido fue positivo que llegáramos al fondo. O sea, el fondo del pozo parece que fue ese momento en que, no, la Malvinas no, ya tanto como eso, no, bueno, todo lo demás, bueno, ya vamos a ver, pero hay como un límite. Alguna vez se iba a llegar a un límite, porque el experimento Grafton, yo lo llamo experimento Grafton por esa ciudad norteamericana donde los libertarios de allá hicieron una ciudad sin Estado, y hasta que se los comieron los osos, ¿no? Porque como no había Estado, nos sacaban la basura. Bueno, acá estamos viviendo un experimento con todo un país de destrucción del Estado y de la soberanía, que es una cosa que no ocurrió nunca, no ocurre en ningún otro lado y no va a volver a ocurrir. Eso es lo que digo como hipótesis, tampoco nadie tiene la bola de cristal, pero es un fenómeno cisne negro, una cosa muy rara lo que está ocurriendo, que un país sea gobernado por un topo que dijo que iba a venir a destruir el Estado desde adentro. Bueno, entonces eso es lo que está pasando. Y lo que está pasando es una larguísima lista de desgracias. Basta caminar por la calle. A vos te debe haber pasado. Vemos gente en la calle. Pero no es solo la gente que está tirada en la calle porque está en situación de calle. Hay gente que vos la ves caminando
semivestida, Estamos todos muchos como varones zombies. jóvenes. Somos todos zombies en este sistema. Pero hay personas que están en una situación extrema de pérdida de la conciencia, de la lucidez, de la nutrición, del rumbo. O sea, se ven muchas personas así. El otro día vi uno caminando descalzo en medio de la nada, con el frío que hacía, y ves mucha gente así. Es decir, es una sociedad en estado de suicidio. Es la sociedad la que está en estado de suicidio. Y lo que quiero decir, no es... ¿Qué la puede rescatar? Porque el otro día lo que vimos fue una causa. Hace mucho tiempo que el pueblo argentino no tenía una causa. En este caso la causa fue el no a la extranjerización de la tierra. Yo creo que son las causas nacionales las que pueden rescatarnos de eso, ¿no? Yo creo que no tenemos que generalizar al pueblo argentino porque es una parte del pueblo argentino. Y la otra parte, que es el peronismo, no solamente el peronismo, pero el peronismo entendido en un sentido movimentista, es un movimiento que no admite otra forma de llegar al poder que por elecciones. Exacto. Las elecciones para el peronismo son intocables y eso se nos puso en contra en el caso de Milei, porque Milei se ha solicitado un juicio político a Milei, ya en el macrismo y en realidad ya en el gobierno de Cristina, con todo el asunto de demonizar la palabra destituyente, habían empezado a llamar golpista a cualquiera que cuestionara. O sea, empezaron a usar un recurso de invertir la legitimidad institucional contra el pueblo. Porque el pueblo tiene que tener derecho de revocatoria. No puede ser que porque alguien ganó unas elecciones pueda hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Dañar a la gente, golpear a un cuadripléjico, tironear de un cuadripléjico en una movilización. Estamos viendo cosas absolutamente atroces todos los días, y lo que hace el ser humano cuando pasan atrocidades es adecuarse a la situación si no la puede cambiar. El ser humano es capaz de adecuarse a cualquier situación. El hombre es un animal de costumbre, se dice, ¿no? Eso se suele decir por ese motivo, exactamente. Y entonces, si no pueden cambiar las cosas, se adecua. Y eso le pasa también a buena parte de la conversación pública, que lo que hace es normalizar lo que pasa. Y una forma de normalizarlo es hablar de lo que va a pasar, en lugar de hablar de lo que está pasando. Porque si en la mediaticidad se mostrara de verdad lo que está pasando, no preguntarle a una persona en Constitución qué opina, sino si se dieran testimonios de todas las personas dañadas por lo que está ocurriendo, el humor público habría sido diferente ya desde hace tiempo. No llegaríamos a las elecciones, justamente. No sé lo que pasaría, prefiero dejarlo en suspenso, pero probablemente se favorecería, por ejemplo, a esos gobernadores que están destruyendo el país. ¿Qué es lo que creen que están haciendo con sus provincias? Pero por favor, Milei piensa que esas provincias no deberían ser provincias, que no deberían existir, que habría que venderlas, que habría que balcanizar el país, desguazarlos, separarlas, y los tipos negocian por cualquier cosa. O sea, ¿qué les pasa? ¿Cuál es la idea que tienen? Porque tienen hijos, tienen nietos, tienen una vida en el país, en su provincia. ¿Qué es lo que piensan? Se ha generado una confusión generalizada, donde hay muchas complicidades, encubrimientos y responsabilidades, por la cual se normalizó una completa aberración. Eso es lo que está pasando en Argentina, y de eso es lo que tendríamos que hablar. Y yo creo que la tarea de los intelectuales comprometidos con su tiempo y con su hora, la tarea de los militantes, yo me considero un militante, es un poco esa, ¿no? Empezar a contar qué es lo que está pasando y dejar esa cosa de hacer como grandes teorizaciones sobre qué va a pasar el año que viene con las elecciones. ¿Y qué sé lo que va a pasar? Lo que sí sé es que el pueblo argentino hoy la está pasando realmente muy mal, ¿no? Eso de estar hablando todo el tiempo de lo que va a pasar con las elecciones es una financiarización de la mente colectiva, porque es como la especulación financiera, ¿no es cierto? O sea, se invierte en la bolsa o la ludopatía. Es decir, todo se ha convertido en un casino en la Argentina. Cambalache se quedó corto, ¿no? El discépolo de Cambalache. Es un casino donde se juega, se tira la ruleta a ver qué va a pasar, si me va a ir bien, me va a ir mal, el que va mal, le va mal, que se joda. Bueno, es una situación muy, muy grave, y yo creo que otra de las cosas que ocurre es que se confunden algunas cuestiones que no tendrían que confundirse. Por ejemplo, algo que es completamente hartante, demoralizador y muy perjudicial, es estar culpando a lo que llaman la dirigencia propia. Porque es no entender que quienes tienen un rol
político tienen que atenerse a las instituciones y están limitados. Claro. Es la base social la que tendría que reaccionar de otra manera, los medios de comunicación, diversos actores. Hay muchos que hacen todo lo que pueden. Hay reacciones de resistencia, de protesta. O sea, es muy compleja la cuestión, pero lo que sí podemos saber es qué es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, linchar a una senadora que honestamente dijo en forma pública lo que le pasaba para no poder ir a una sesión, y bueno, y hacerle un bullying público a una persona, a una mujer que está embarazada de 32 semanas de riesgo, culparla de toda una situación que está ocurriendo de la que no tiene la menor responsabilidad. Claro, ¿No es cierto? Cuando en realidad está haciendo un papel brillante en el Senado, tanto ella como otros senadores y senadores del interbloque, que están creando las condiciones para que esto no siga, dentro de las posibilidades que tienen. Bueno, y eso habría que discutirlo, no estar inculpando de esa forma linchadora a la dirigencia. Hay dirigencias que son malas, por supuesto, pero eso así es la política. Ahora, el problema de fondo es que las corporaciones han estructurado nuestra vida cotidiana de una forma que al mismo tiempo que están invisibles, naturalizan una forma no política de vivir. O sea, lo normal es la billetera virtual, es Mercado Libre, es ir al supermercado, es tener la tarjeta de crédito, eso es normal. Lo que está detrás de eso, que son ultramillonarios que nos están vaciando el país, de eso no se habla. Eso no es un problema. El problema es nuestra representación política. Bueno, eso hay que empezar a discutirlo, ¿no? Totalmente. Yo creo que la discusión sobre esta ley de extranjerización de la tierra un poco despertó, ¿no? O empezó a hacernos ver que hay otras cosas además de lo visible, como bien vos decís, ¿no? Sí, yo creo que lo que hay que aclarar es que no alcanza. No alcanza. Es decir, el daño es tan grande que no va a alcanzar ni siquiera con que las alternativas ganen elecciones el año que viene, o aún no alcanzaría si esto se terminara hoy mismo, porque no tuvo que haber ocurrido. Mi rol en esta conversación es decir eso. Yo no le pido que Capitanich diga eso. Cuando vos le preguntaste, ¿no llegamos a 27? Él respondió con un plan de gobierno para el 27. Porque eso es lo que, es lo que le corresponde a él, claro. No le puede pedir otra cosa. O sea, si fuera un dirigente histórico revolucionario, diría otras cosas. Pero no es así como funciona. Y uno no tiene por qué pedirle que no sea lo que es del mejor modo posible, y en ese sentido, cuando él dio una verdadera clase magistral el otro día en el Senado sobre el tema que se estaba discutiendo, bueno, es un papel, deja en actas una verdadera enciclopedia de todo lo que estaba mal. Claro, es el rol y eso que es muy valioso, es el rol que le toca y es muy valioso. Bueno, y después el otro tema es tener a la principal dirigente política de América Latina en este momento en prisión domiciliaria. Claro. El peronismo no puede permitir eso. No puede permitir eso, no puede permitir eso. Entonces, el hecho mínimo que se ha intentado hacer, que se está intentando hacer, que es poner en agenda ese tema, se le hace bullying a ese tema, pero por favor, ¿cómo digan cómo van a hacer para sacarla y si no cállense? No es así eso. Eso no es la política. La política es hacer lo que parece imposible. Decir lo que parece imposible, decir lo que es justo, lo que es deseable, hacer todo lo posible para que eso ocurra. Entonces, bueno, se dejó pasar bastante tiempo, pasó todo un año por toda esta situación tan complicada. Hay un calendario también electoral que es un contexto, y bueno, y en un momento dado se encontró oportuno poner eso en agenda, y muy bien que eso suceda así. Evidentemente, no es solo la proscripción, es que el poder determine quién puede ser candidato o quién no puede ser candidato. Eso es gravísimo. Porque si eso se permite, si se hace lo que algunos dicen, déjenla, después las vamos a indultar cuando ganemos elecciones, no vas a ganar las elecciones de esa manera. Porque si las ganaras, no van a tener valor, no van a tener el poder político de la representación que se requiere cuando te eligieron ellos como candidato. Totalmente ellos te pusieron como candidato. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, como mínimo, perdamos o ganemos, eso hay que discutirlo, porque además la otra cosa que hay para decir es que en este país, por todo lo terrible que está ocurriendo, ya no depende todo de las elecciones.
Ni que termine antes ni que termine después. Se pueden ganar elecciones y esto de algún modo va a seguir porque es demasiado profundo la destrucción que hicieron. Recuperarnos de todo esto implica un cambio de mentalidad en millones de personas que están como drogadas, ¿viste? Claro, están afectadas por un aparato de persuasión y de destrucción espiritual incluso, ¿no? Por algo la iglesia aparece como una alternativa, porque hay una destrucción espiritual, no es solo política, es una destrucción de la subjetividad, de las expectativas, del afecto, del lazo social. Entonces no es raro que un papado que sigue el legado de Bergoglio, que tuvo sus virtudes, desempeñe un cierto papel, más allá de lo que sería esperable, ¿no es cierto? Totalmente. Alejandro Kaufman, como siempre es un placer charlar contigo, la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Bueno, la verdad que fue muy, muy fructífero charlar con Alejandro Kaufman de muchos de estos temas que tocamos habitualmente aquí en el programa, donde nos ayudamos a pensar y al mismo tiempo damos testimonio en tiempos difíciles. Nos vamos con el spot de convocatoria al próximo miércoles. Ponete la camiseta junto a la ciencia. El miércoles en el Obelisco decimos presentes y nosotros nos reencontramos el jueves con más Relator Nauta aquí en Radio Caput. Gracias a Yelén, hoy al comando de la nave, como va a ocurrir todos los lunes y los jueves. Nos vamos con el spot de la ciencia convocando para el miércoles. La seguimos el jueves. Gracias a todos. Chau, chau. Desde Anisaco, La Rioja. Desde Córdoba. En el laboratorio donde estudiamos al virus del dengue. Desde Bariloche. Desde Puerto Madryn. Desde la Universidad de Buenos Aires. Desde Castelar. Desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA. Como becario del CONICET. Desde el Instituto de Geografía. En San Pablo. Desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF CONICET. Desde IFIBINE, UBA CONICET. Me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta. Por Argentina y nuestra ciencia. En defensa de la universidad pública. En defensa de las becas CONICET. Por la Argentina y por el Tenemos que defender a nuestros investigadores e investigadoras. Al CONICET y al Instituto de Lula. Para defender la soberanía en investigación en salud. Para defender a la Argentina de los ataques contra la ciencia y sus trabajadores. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp